Cuando mi hijo tocó el timbre ese domingo, llevaba 13 años sin aparecer, sin una llamada, sin un mensaje, sin nada. Ahí estaba, con 2 maletas grandes, con su esposa detrás y con esa sonrisa, la sonrisa que usaba cuando quería algo. Lo miré un momento, pensé en todo lo que había construido en esos 13 años que él no estuvo. Sabía lo que iba a pasar. Abrí la puerta. Marcos siempre creyó que yo era la segunda esposa, la mujer que llegó a quedarse con lo que no era suyo. A los 15 años lo creía, a los 27 lo seguía creyendo. Lo que Marcos no sabía era todo lo que yo había construido antes de conocer a Ernesto. A los 18 años llegué sola a la Ciudad de México, sin dinero, sin contactos, sin nadie que me esperara. A los 25 tenía mi propio taller en la sala de un departamento rentado. A los 32 ese taller tenía 8 trabajadoras. No tuve ayuda de nadie. Lo aprendí mirando, preguntando y equivocándome. Ernesto lo sabía. Marcos nunca lo vio. Nos casamos cuando Marcos tenía 15 años. Lo traté como sangre mía. Lo llevé al doctor. Lo ayudé en la escuela. Estuve en su graduación cuando Ernesto estaba enfermo y no pudo ir. Hice todo eso sin pedirle nada a cambio, sin esperar que me lo agradeciera, solo porque era el hijo del hombre que yo amaba. Cuando Ernesto murió, Marcos me llamó a la semana, no para preguntarme cómo estaba, no para hablar del hombre que los dos perdimos. Me llamó para decirme que el negocio era suyo, que yo no era familia, que si no cedía me dejaría sin nada. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, no de tristeza, de claridad. El testamento fue claro, la mitad del negocio para Marcos, la otra mitad para mí. Marcos contrató abogados esa misma semana. Dijo que yo era la segunda esposa, que legalmente el negocio era todo suyo, que haría lo que fuera por dejarme sin nada. Acababa de enterrar al hombre que amaba y mi hijastro me amenazaba por teléfono. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer y colgué. El juicio duró 2 años. Gané porque el testamento era válido y porque Ernesto había sido muy claro con sus abogados. Marcos nunca me volvió a hablar. Y yo aprendí a vivir sin esa conversación. No fue difícil, fue sorprendentemente fácil, porque me di cuenta de algo que no había visto antes, que Marcos nunca me conoció y que eso ya no era mi problema. Los 13 años que siguieron fueron los más libres de mi vida. Lo digo sin amargura. Lo digo con toda la verdad que tengo. Cuando Marcos se fue, me quedé con la mitad del negocio, una casa pagada y algo que nadie me había dado antes: tiempo. Hubo noches difíciles, no voy a mentir. Noches en que pensaba en Marcos de niño, en los domingos que cocinábamos juntos, en la vez que se enfermó y yo me quedé toda la noche en el hospital, sin que él lo supiera. Pero con el tiempo entendí algo. Marcos me hizo, sin saberlo, el favor más grande que alguien me pudo hacer. Me devolvió mi propio tiempo, 13 años sin tener que explicarle a nadie a dónde iba el negocio, sin tener que justificar mis decisiones, sin tener que demostrarle nada a nadie.
El que te descarta sin quererlo, te libera. Mientras tanto el negocio crecía. Empecé a exportar a Estados Unidos. Contraté a alguien que sabía lo que yo no sabía. Le pagué bien y le pedí que me enseñara todo. En el año 17 abrí una planta en Querétaro. No lo anuncié. No llamé a nadie para contarlo, solo seguí. Y en el año 20, cuando tenía 67 años, tomé una decisión que cambiaría todo. Vendí el 50% de la empresa a un fondo de inversión de Monterrey. La cantidad que depositaron en mi cuenta ese martes por la tarde me hizo sentarme en silencio 15 minutos. No de alegría, de confirmación, de que todo lo que había creído de mí misma desde los 18 años en Zacatecas era verdad, que yo podía, que siempre pude y que nadie me lo regaló. El número exacto de esa transacción lo sabían mis abogados, mi contador y yo, nadie más. 4 meses después, Marcos tocó mi timbre. Estaba igual, un poco más gris en las sienes, con esa manera de pararse que aprendió de su padre. Su esposa Valeria, detrás de él. La mujer de la boda a la que no me invitaron. Me miró con una sonrisa que tardó demasiado en llegar. Le dije que pasara. Escuché todo sin decir una sola palabra. Cuando terminó, le hice una sola pregunta. ¿Cómo están las cosas, Marcos? Mientras Marcos hablaba, pensé en algo que mi abogado me había dicho 4 meses antes. Le pedí que investigara discretamente la situación financiera de Marcos. No por malicia, sino porque conocía esa sonrisa. Lo que me dijo fue peor de lo que imaginaba. Deudas grandes, un negocio con demandas pendientes, una hipoteca que ya no podían pagar y una investigación fiscal que Marcos todavía no sabía que yo sabía. Me levanté despacio, fui a mi cuarto, saqué el sobre que había preparado esa semana, volví a la sala, lo dejé en la mesa. Marcos lo miró. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo. El sobre tenía 3 hojas. La primera, todo lo que yo sabía. Las deudas, los montos, la investigación fiscal. La segunda, una propuesta. Yo cubriría sus deudas principales. La tercera era lo que yo necesitaba de él. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó. Porque me importas, le dije, aunque tú hayas decidido que yo no te importaba a ti. Las condiciones eran simples. No quería su gratitud. No quería una relación forzada. No quería que fingiera que los 13 años no existieron. Solo quería honestidad. Tienen hasta mañana para decidir. Si aceptan, me llaman. Si no, cada quien sigue su camino. Sin rencor. A las 7 de la mañana del día siguiente, Marcos me llamó. Aceptó. No fue fácil para ninguno de los dos. Los primeros meses fueron extraños, conversaciones cortas, silencios largos. Poco a poco, algo fue cambiando. 2 años después de ese domingo, Marcos trabaja en algo estable. Sus deudas están casi saldadas. Y yo tengo una nieta que se llama Rosa. No porque Marcos me lo pidió,
sino porque Valeria insistió. Dijo que quería que su hija llevara el nombre de la mujer que le enseñó a su esposo que el orgullo y el amor no pueden vivir en el mismo cuarto. A veces pienso en esa mañana de domingo, en cómo Marcos llegó creyendo que iba a encontrar a alguien fácil de convencer, en cómo yo abrí esa puerta sabiendo exactamente lo que él no sabía que yo sabía. Hay algo que aprendí en esos 13 años, que el que te subestima te hace un favor sin saberlo, te deja crecer en paz, sin que nadie te mire, sin que nadie espere nada de ti. Marcos me descartó y sin quererlo me liberó. Él llegó ese domingo buscando a alguien que rescatar. Encontró a alguien que no necesitaba ser rescatada. Si esta historia te tocó algo adentro, hay más voces esperando aquí. Suscríbete